Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 128. Qué admirable y qué maravillosa es toda la obra de Dios. Estaba allí sentado, meditando tranquila y dulcemente. Vi que me habían comprendido y se quedó dormido a mi lado, con un sueño ligero y puro. Bendice, Señor, la juventud, y recé por él mientras me entregaba al sueño yo también. Señor, envía la paz y la luz a tu gente. Recuerdos de mocedad y juventud del Staret Zosima, aún en el siglo. El duelo. Estuve muchos años, casi 8, en San Petersburgo, en el cuerpo de cadetes, y con la nueva educación muchas de las impresiones de mi infancia se vieron amortiguadas, aunque no olvidé ninguna. A cambio, adopté tantas costumbres nuevas e incluso opiniones que me transformé en un ser casi salvaje, cruel y ridículo. Junto con el francés adquirí la lustre de la urbanidad y de los modales mundanos, pero todos nosotros, yo también, considerábamos auténticas bestias a los soldados que nos servían en el cuerpo. Puede que yo más que nadie, pues era el más susceptible de todas mis camaradas, cuando llegábamos a oficiales, estábamos dispuestos a derramar nuestra sangre por los insultos al honor del regimiento, aunque casi ninguno de nosotros sabía lo que era el auténtico honor. Y si alguno lo hubiese descubierto, él habría sido el primero en ridiculizarlo. Poco menos que nos enorgullecíamos de nuestras borracheras, trifulcas y bravatas. No diré que fuimos ruines. Todo eso de jóvenes eran buenos, pero se comportaban con ruindad y yo más que ninguno. Lo más importante es que yo ya disponía de mi capital y por eso me lancé a vivir a mis anchas, con todo el ímpetu que tiene la juventud, sin moderaciones y a toda vela. Pero había una cosa sorprendente. También leía por entonces y hasta con gran placer. En esa época casi nunca abría la Biblia, aunque nunca me separé de ella. La llevaba conmigo a todas partes. En verdad, guardaba aquel libro sin saberlo yo mismo para la hora, día, mes y año. Tras servir así unos 4 años, finalmente recalé en la ciudad de Kiev, donde estábamos entonces estacionados nuestro regimiento. La sociedad de esta ciudad era variada, numerosa y alegre, hospitalaria y rica. En todas partes era bien recibido, pues siempre ha sido el carácter alegre y por añadidura que no me tenían por pobre, lo cual en ese ambiente caería bastante bien. Y se produjo un hecho que fue el inicio de todo. Le tomé afecto a una muchacha joven y bonita, inteligente y digna, de carácter alegre y noble, hija de padres honorables. Era gente importante que tenía dinero, influencia y poder. Me acogieron con cariño y cordialidad. Me pareció que la muchacha me miraba con buenos ojos. Mi corazón enardecía ante tal sueño. Más tarde comprendí y acabé de caer en cuenta de que tal vez no la hubiese amado con tanta pasión, sino que simplemente respetaba su inteligencia y su carácter elevado, como no podía ser de otro modo. Sin embargo, el egoísmo me impidió entonces pedir su mano. Me parecía muy duro y terrible despedirme de las tentaciones de la vida depravada y libre de soltero a tan temprana edad. Sobre todo, está disponiendo de dinero. No obstante, sí hice algunas insinuaciones. En cualquier caso, aplacé por una breve temporada cualquier paso decisivo.
Y he aquí que de pronto me envían 2 meses en comisión de servicio a otro distrito. Regreso a los 2 meses y entonces me entero de que la joven se ha casado con un rico terrateniente de los alrededores, un hombre mayor que yo, pero joven aún, y con buenas relaciones en el capital y entre la alta sociedad, algo de lo que yo carecía. Por añadidura, era un hombre muy amable y además instruido, mientras que yo tenía ninguna clase de instrucción. Me afectó tanto aquel acontecimiento inesperado que hasta se me nubló el entendimiento. Pero lo más importante del caso era que, según supe, muy pronto el joven terrateniente venía siendo su prometido desde hacía mucho, y que yo mismo me lo había encontrado en numerosas ocasiones en aquella casa. Pero ofuscado por mis propios méritos, no había notado nada. Eso fue con diferencia lo que más me dolió. ¿Cómo era posible que casi todo el mundo lo supiera y yo fuera el único que no sabía nada? De pronto sentí una rabia insoportable. Ruborizado, empecé a recobrar cuántas veces había estado a punto de declararle mi amor, y dado que aquella no me había detenido ni advertido, quería decirse que se había estado burlando de mí. Deduje yo. Más tarde, claro está, lo reconsideré y recordé que ella no se había reído lo más mínimo. Al contrario, interrumpía y bromeaba tales conversaciones y caminaba por el tema. Pero en aquellos momentos no fui capaz de darme cuenta y ardía en deseos de venganza. Recuerdo gravosas y desagradables porque, siendo de carácter apacible, no podía estar enfadado con nadie mucho tiempo, y por eso tenía que incitarme a mí mismo de una manera artificial, y al fin me convertí en un sujeto ruin e insensato. Aguardé mi ocasión y, una vez en presencia de mucha gente, logré agraviar a mi rival por una razón que aparentemente nada tenía que ver conmigo. Me burlé de una opción suya sobre un importante suceso de aquellos días. Estábamos en 1826 y conseguí burlarme, eso decía la gente con ingenio y destreza. Después le exigí una explicación y, cuando me la dio, lo traté con tanta grosería que acabó aceptando mi desafío, sin esperar la enorme diferencia que había entre nosotros, pues yo era más joven, aceptando mi desafío. También por celos. En su día se había sentido algo celoso de mí, por lo que luego sería su mujer y todavía era su novia. En aquel momento pensaría que si ella llegaba a enterarse de que yo lo había ofendido y él no se había decidido a desafiarme, entonces ella, sin darse cuenta, empezaría a despreciarlo y su amor se tambalearía. Enseguida encontré un padrino, un camarada, teniente de nuestro regimiento. En aquel tiempo, aunque los duelos se perseguían implacablemente, eran casi una moda entre los militares, hasta tal punto que crecen a veces y se hacen fuertes los prejuicios más absurdos. Junio llegaba a su fin y nuestro encuentro tendría lugar al día siguiente, a las 7 de la mañana en el campo. Entonces me sucedió algo en verdad fatídico. Al volver a casa, furioso e intratable, me irrité con afancia mi ordenanza y le golpeé 2 veces con todas mis fuerzas, tanto que la cara se le cubrió de sangre. No hacía mucho que estaba a mi servicio, y aunque ya otras veces la había pegado, nunca lo había hecho con aquella saña brutal. Creedme, queridos,
Han pasado 40